Tenemos los presupuestos, me acompaña la delegada Hacienda y también del Departamento de Presidencia que han colaborado, como Gloria, como María, como Sandra, que no es fácil encajar un presupuesto con las partidas que os vamos a dar ahora. En un momento yo creo que necesitan de mucha prontitud contable y mucha agilidad en la administración de los recursos públicos, ¿no? Vamos directamente a lo que son los dos grandes ejes del presupuesto. Las actuaciones que transforman la provincia y la prestación de unos servicios de calidad que se gestionan gracias a la economía de escala. Esa es la esencia de la existencia de las diputaciones. Primer cuadro, lo tenéis ahí, presupuesto para la provincia de Córdoba. El año pasado fueron 334.542. Este año 385.416.969. 50 millones más que el año 2025, con una subida de casi 15 puntos, 14,92. Son cifras muy importantes. Si pasamos a la siguiente página, el presupuesto consolidado, el que aglutina todo lo que son los organismos públicos y las empresas públicas de la Diputación, se sitúa en 522.900.443. Casi 92 millones más que el año pasado, un 21% más. Ese es el consolidado, la gran tabla contable del presupuesto de la Diputación, que, como digo, aglutina a organismos públicos y a empresas públicas. Son cifras muy relevantes y las más altas de la historia. En ingresos, en la partida de ingresos, la tenéis ahí, os la vamos a facilitar, pues destacar los impuestos indirectos que vienen del Estado, los impuestos indirectos que también, las tasas suben un 33,81, las transferencias corrientes un 14, los ingresos patrimoniales un 39, la enajenación de inversiones 98, estábamos en 1.400.000, 2,8, transferencias de capital un 89%, se duplica con respecto al año anterior. En definitiva, estamos hablando de unos ingresos que, como digo, sitúan el presupuesto en 14, casi 15 puntos de subida. Y en los gastos, los grandes apartados que reflejan el dinamismo y la capacidad de inversión de un presupuesto, obviamente nos miramos siempre en el capítulo 1. El capítulo 1 prácticamente se queda igual, y se incluyen todas las subidas salariales contempladas en el Real Decreto y lo aprobado por el Gobierno de España. Eso que se quede muy claro. Lo que pasa es que manejamos ahí con jubilaciones y el presupuesto se queda equilibrado, pero se reconocen todas las subidas salariales contempladas por el Gobierno. Gastos corrientes un 2,72, eso dice mucho y bien de la gestión del día a día de la Diputación. Gastos financieros bajan un 21,51, las transferencias corrientes suben casi 20 puntos, el fondo de contingencia baja a 600.000 porque necesitamos recursos, y ahora os diré por qué. Y bueno, todos los años te ponemos un millón, en el Ayuntamiento poníamos 1 millón, después bajamos a 500, este año necesitábamos 600.000 euros y lo hemos cogido de ahí. Y ahora las inversiones reales pasan de 42 a 60 millones, esos son 40 puntos más los que suben las inversiones reales. Importante ese dato, de 42 a 59, prácticamente de 42 a 59 el grueso se lo lleva Fomento, lo que es el segundo bienio, todo lo que es el apartado de Fomento, planes provinciales, obras y servicios, el tema de aldea. Esa es la clave ahí, que hay un vuelco muy importante en inversiones como consecuencia del segundo bienio ya en Fomento, en transferencias de infraestructura. Las transferencias de capital pasan de 20 a 24, suben un 20%. Estas dos líneas, tanto inversiones reales como transferencias de capital, marcan lo que es el sentido de este presupuesto. Un presupuesto muy inversor, muy agresivo en cuanto a la contribución al desarrollo de la transformación de la provincia, porque son todos obras, equipamientos,
que son muy importantes y que están contemplados, ¿no? Las operaciones de capital suben un 33% y después los activos financieros, como veis, son bastante poco significantes porque es casi un 0,97%. Hemos pedido 17 millones de créditos frente a 15 que pedimos el año pasado, ¿no? Y por necesidades, como digo, de financiación. Lo que ya tenéis ahí, la primera tabla de gastos, que como digo, en resumen, 14%, 15 puntos de subida del presupuesto y subidas muy importantes tanto en inversiones, que son un 40%, como en transferencias de capital, que son 20 puntos. Es un presupuesto muy agresivo en cuanto a inversiones que transforman y que van a transformar la realidad de la provincia. Aquí tenéis la evolución del presupuesto. Lógico es decir que estamos ante el presupuesto más alto de la historia de la provincia de Córdoba. Ahí tenéis la evolución de los últimos años, 23, 24, 25 y 26. Ahí tenéis los datos que vienen a significar la subida del presupuesto. Y vamos con los pilares que sostienen el presupuesto y que nos importan mucho. El primero que queremos destacar, Ana y yo, es el tema social. Y hay que decir que este presupuesto tiene mucha vocación social. Y a las pruebas me remito. Sube un 28,43% el gasto social de la Diputación Provincial y se eleva a 26.677.948 euros. Fijaros, esto es 23, 24, 25 y 26. De 93, casi 94 a 120. 28 millones de euros sube el presupuesto. Y eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Y ese presupuesto contempla, eso es el IPBS, contempla el bienestar social, ahí viene el tratamiento de familias de menores en riesgo, con casi medio millón de euros, mejora de atención a personas dependientes, con casi medio millón de euros, ayudas económicas familiares, con casi medio millón de euros, dependencia 95.888.203 millones, servicios sociales comunitarios 2,5 millones y concertación de centros psíquicos 1 millón. Eso es para que veáis la realidad de toda esta aplicación contable, que lo que viene es a prestar unos servicios que son fundamentales en la provincia de Córdoba y que tienen, como digo, mucha vocación social. Pasamos al siguiente, que sería, y aquí ya lo hablamos de transformación de la provincia, la infraestructura, que es lo que hemos comentado. Fijaros el vuelco de 35 millones el año pasado. Vamos a 45, incorporamos 10 millones más, 45 millones más, 45 millones este año con respecto al año pasado, que fueron 35, las subidas son de 10 millones de euros casi, o son 28,45 puntos más. En infraestructura, en fomento. Pasamos, y en fomento hay, que no es la suma de lo que os he dicho, 45, pero básicamente el grueso de esa gran inversión, de esos 10 millones más, que son casi 45 millones de euros, casi no llega, hasta aquí os vamos a dar 35, el resto son carreteras, que tenemos 1.500 kilómetros de carretera, que se le van casi 10 millones de euros. Aquí tenéis los bienios de los planes provinciales de obras y servicios. En el segundo bienio, que es 26-27, estaríamos hablando que la aportación de la Diputación es de 20 millones de euros. 20 millones de euros. Los ayuntamientos pondrían 1.877.000. Digo porque el discurso que algunos sostienen de que no se está encima de los ayuntamientos es absolutamente falso, es un disparate. Es decir, el 75 o el 80% de los recursos de esta Diputación y de todas las diputaciones se vuelcan sobre los ayuntamientos. Y aquí tenéis la prueba evidente, esos planes provinciales de obras y servicios. El segundo bienio, que es 26-27, la Diputación pone 20 millones de euros, 20 millones y medio, y los ayuntamientos 1.777.000. Esos son planes provinciales de obras y servicios. Plan de aldea. El total son 7,9 millones. Pues la aportación de la Diputación en este año es de 3.727.000. El año que viene, el resto. Solo Diputación el plan de aldea. Y en cuanto al plan de humanización de entorno urbano y agenda rural, este año estaremos aportando
8.649.985 frente a los 462.193 que ponen los ayuntamientos. Es decir, prácticamente el 90% de esos esfuerzos que transforman los pueblos y cambian la realidad de los entornos municipales es de la Diputación Provincial. Digo para que veáis el esfuerzo que está haciendo la Diputación y que recoge, aquí hay 35 millones para el 2026, de los 45 que tenía infraestructura en su totalidad, porque hay que añadirle los 10 millones que van a carreteras, mantenimiento de carreteras, prevención de riesgos de incendio, con sostenimiento y saneamiento de cunetas. Pasamos al otro plano, aquí tenéis. Vamos a lo grande de ahí, destacar tres cosas para que veáis qué es infraestructura, además de carretera. Reforma del Teatro Español de Bujalance, 384.000 euros. Apartamentos para mayores en el Cinarejo, 954.000 euros. Ronda Poniente de Santaella, 500.000 euros. Y acordaros la calle que se nos fue como consecuencia de la tormenta del año pasado en Fernández Núñez. Eso va incluido aquí y tiene una cuantía de 900.000 euros. Digo para que sepáis que estas obras lo que hacen es transformar la realidad de los pueblos en grandes operaciones constructoras y de equipamiento. Seguimos y ahora vamos a la vivienda. Cuando llegamos se había aprobado un plan de concertación de vivienda que afectaba a 46 viviendas, a 11 municipios, por un montante compartido entre la Junta de Andalucía y nosotros, y la Diputación, con subvención de la Junta de Andalucía. Bueno, pues el año pasado la aportación de la Diputación a esas viviendas, que ya están todas en marcha, que la está realizando Marta Siles, con Grupo 5, el año pasado fue de 1.683.799 y va al 2026 con una cantidad de 3.022.340. Son gastos que están marcados de manera plurianual para hacer frente a los pagos de cada uno de los certificados de obra que contemplan esas 46 viviendas. Que las próximas viviendas que vayamos a hacer y que vamos a hacer, ya veremos si podemos hacer, una vez que tengamos remanente, a pulmón, directamente de Diputación, ya os digo yo que los diseños no van a ser los diseños que nosotros nos encontramos. Van a ser viviendas con mucha más utilidad en cuanto a los espacios, mucho más eficaces, más eficientes y más útiles. Viviendas orientadas a familias jóvenes que tienen sueldos muy relativos, dignos y que tienen que tener una vivienda digna. Entonces se puede contemplar soluciones habitacionales en torno a 60 o 80 metros, como vosotros conocéis en algunos de vuestros barrios, como yo tuve oportunidad de ver en mi pueblo. Es decir, se pueden hacer perfectamente bloques de 4, 8, 12 y 16 viviendas de 60 metros, a muy buen precio, por supuesto con memoria de calidades dignas. No tengo que renunciar a la calidad de los materiales. Lo que no puedo hacer, ni se debe concebir, que hagamos viviendas con 2 plantas y con cochera, para gente que lo que quiere es una vivienda digna y tiene un sueldo de 1.200, entre él y ella, o están ahí buscándose la vida, o abueletes que necesitan tener una comodidad para no tener que subir escaleras y bajar escaleras de 60 metros con 2 dormitorios o 3 dormitorios, en el caso que sean 80, y no tienen esa posibilidad. Luego, el enfoque va a ser completamente distinto. Yo creo que vamos a mejorar tanto en presupuesto como en eficacia y mucha utilidad, pero necesitamos hacer vivienda y tendremos que contemplar una partida, ya veremos cómo, dentro del remanente, para abordar y empezar a proyectar vivienda, como digo, de ese enfoque, de 4 bloques, de 4, 8, 12 y 16 viviendas, que en los pueblos, los grandes pueblos, son bloques que necesitan poco espacio, que con la gratuidad del terreno o la cesión a 75 años, tú consigues unos precios de vivienda muy baratos, ¿no? Muy dignos, porque por lo que vale la vivienda es precisamente por el territorio, por la finca, ¿no? Si abaratamos el coste de la finca, podemos conseguir grandes cosas y para eso estamos ya hablando con los constructores, para ese modelo que queremos de vivienda, que sea, como digo, útil y muy eficaz, bueno, bonito y barato, bueno, bonito y barato. Seguimos, ya veis el esfuerzo que hemos hecho en vivienda, seguimos con la transformación de la provincia. Fijaros que nos movemos sobre 2 grandes conceptos.
la prestación de servicios básicos de calidad a través de la economía de escala, que es la esencia del servicio de la Diputación, y por otra parte la capacidad transformadora que tiene este aparato que cose el territorio con estas actuaciones, ¿no? Tanto en reposición, conservación, mantenimiento, como también nueva creación de infraestructura y equipamiento, ¿no? Aquí tenéis el medio ambiente. Fijaros, el medio ambiente sube un 62,40%. 3.254.054. La evolución de los 4 últimos años, el presupuesto total, son 8.469.079. La apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad que estamos consiguiendo también, y lo tengo que decir con absoluta honestidad, porque estamos aprovechando los fondos europeos. Yo cuando nos planteamos aquí, el gobierno veía que otras diputaciones acaparaban todos los recursos de Europa. Y yo quiero aquí reconocer a Ana y al Departamento de Fondos Europeos, porque con la coordinación de ese departamento estamos gastando muchos recursos. Y después me referiré a 2 subvenciones que tenemos, tanto en Sierra Morena como en el norte, que también son casi 7 millones de euros que nos han concedido gracias al trabajo de la Diputación. Bueno, pues aquí tenía el ejemplo. En el tema del tratamiento de bioresiduos en Dos Torres, la planta son 3.424.368. Es un ejemplo. Aquí va incluido en medio ambiente, porque voy a hacer un cabezón ahí y lo vais a ver, va incluido en esta partida los 2.700.000 euros que le hemos inyectado a EPREMASA para gastos de funcionamiento. Ojo a ese discurso que también lo quiero mantener de manera colateral. Seguimos, ya tenéis el esfuerzo de medio ambiente, 62 puntos de subida y 3.254.054, ¿no? El total, 8,5 millones frente a 5 del 2025, 4 del 2024 y 2,5 del 2023. Pasamos a mejora de la calidad de vida. Hay 2 áreas que sobresalen por encima de las demás. Deporte, hemos volcado y hemos ampliado todo lo que es la colaboración con el deporte, porque entendemos que eso es vida, que son valores, que estamos muy encima del deporte aficionado, del infantil, del juvenil, del benjamín, del cadete, todo eso colectivo que yo creo que tenemos que intentar colaborar y ayudar para que, como digo, ejerzan esa magnífica labor que hacen de hacer las personas y mejores personas. Pues aquí tenéis, la evolución del deporte sigue así. Un 25% crece con respecto al año pasado y sube 341.000 euros. Hay gestos al Córdoba Club de Fútbol, hay gestos al Puente Genil, que ha subido de categoría, hay gestos a Ximénez, que está ahí, mantiene la categoría a pesar de los pesares, y dice mucho de Mariano y del equipo de Puente Genil. En definitiva, hemos tenido en cuenta esos grandes equipos que están compitiendo en grandes divisiones, tanto de balonmano como de fútbol, y de baloncesto con el Coto Córdoba o con el patrimonio de fútbol sala, ¿no? Esa la hemos contemplado y la hemos subido. ¿Por qué? Porque todo lo que subamos poco, pues son gente que se deja el alma con rifa para sacar presupuestos de 500.000. El Puente Genil tiene un presupuesto de 500.000 de euros, frente al año pasado que tenía no llegaba ni a 100. Entonces el hecho de entrar a una división nueva, pues entonces ahí hemos entendido que tenemos que ayudarles y ahí estamos, ¿no? Además de todo lo que son las divisiones inferiores, de todos los deportes, de todas las modalidades que se puedan ahora mismo ver en la provincia de Córdoba, yo creo que la Diputación está presente y está ayudando y colaborando con esos clubes, ¿no? Y además con los ayuntamientos. Juventud pasa lo mismo. Vamos de 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 y 1.667.000. Sube un casi 10 puntos, 150.000 euros. Es decir, estamos tratando estas 2 áreas porque entendemos que había que hacerlas con rapidez. No son presupuestos muy altos, pero sí tapábamos muchas necesidades. A un club de balonmano o de voleibol, pues 3.000, 4.000 euros le suponen todo. Y para un presupuesto como el nuestro, para viajes, para los padres, para que no tengan o un padre, por ejemplo, que tenga que llevar a un niño porque saltan pértigas en primera división, para ellos son muchos. Para la Diputación 2.000, 3.000 o 4.000 euros no son nada. Por eso digo, aquí se está haciendo una magnífica labor y Martí lo está haciendo con el departamento de forma maravillosa, ¿no? Y tanto Juventud con Sara. Pasamos a otro y ya vamos acabando porque no quiero entretenernos mucho. Y aquí vamos al servicio de bomberos. Cuando nosotros llegamos no se habían actualizado ni los sueldos. 16 años sin actualizar sueldos de bomberos,
con un boquete que nos encontramos en el año 2011 que fue absolutamente increíble, ¿no? Y si tenéis de hemeroteca os vais a dar cuenta. Es decir, ahí tenemos un problema que no se había solucionado desde entonces y la situación era bastante crítica, y el agravio comparativo que tenían los bomberos del consorcio, porque son del consorcio, son de Diputación, y ahora os diré las cantidades, pues esos bomberos necesitaban equiparación salarial, necesitaban equipamiento, necesitaban infraestructura, y a ellos les hemos dedicado muchos recursos. Fijaros el esfuerzo que hemos hecho en bomberos. ¿Por qué? Porque son uno de los ejes centrales de gestión de la Diputación. Bomberos, agua, basura y administración digital son clave, además de recaudar impuestos. Los bomberos hay que mantenerlos, hay que situarlo en el nivel que se merece, los presupuestos. De 2024 tenían un presupuesto, la aportación de la Diputación era de 13.675.000 euros. En el 25 pasamos a 15.675.877, fijaros ya que vamos casi 2 millones, incrementamos el 24 con respecto al 25, y el 26 se va a casi 20 millones de euros, 19.809.019. ¿Eso qué significa? La equiparación salarial a 3 años con los bomberos de Córdoba, porque la grava y la pantalla era el efecto espejo. ¿Por qué ganan ellos más que nosotros? Por el deterioro de relaciones laborales que había en la Diputación y la falta de sensibilidad que se tiene con los bomberos. Que cuando pasa lo que pasa, nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero después en el día a día no nos acordamos que están haciendo una labor absolutamente encomiable. Bueno, ahí se van los recursos y ahí se tienen que ir los recursos. 4 millones más 4 millones que le tenemos que poner a lo largo del año. Es decir, los bomberos, a la actualización de los presupuestos de los bomberos es bastante inconsiderable, pero tenemos que normalizarla, tenemos que actualizarla. Y eso implica una inversión muy importante de la Diputación. Fijaros, los bomberos, los ayuntamientos que pagan los bomberos son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Entonces, Lucena pone 1 millón y pico de euros, Puente Genil 700.000 euros. Y ahora tienes con Palma de Río, Montilla, Cabra y Priego con 500.000 euros. Esos son los 6. Todos los que tienen más de 20.000 habitantes. El que no tenga más de 20.000 habitantes no paga. Luego el Consorcio Provincial de Bomberos es el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba, porque quien paga el grueso es la Diputación. Y este año la Diputación se va a 20 millones de euros, que es muy significativo el esfuerzo que hace la Diputación en seguridad. ¿Para qué? Para actualizar nómina, para equiparar servicios y ser infinitamente competitivos, que ya lo somos, pero no solo de la gestión de los bomberos, sino necesitan material, necesitan infraestructura, y aquí tenemos, como digo, casi 4 millones más que le hemos invertido con respecto al año pasado. Seguimos, me lo sé de memoria, aquí. Y ahora las empresas públicas. Este es el discurso que me van a reprochar la izquierda. El 1 de odio, el 1% de odio, lo que decía yo, el 99% de amor y el 1 de odio. Aquí tenéis. Las cosas van bien. Y van bien. Tanto Epremasa como Emproasa tienen futuro, mucho futuro. Tú, una empresa pública de transporte, sabes perfectamente que no hay administración que la tenga y la pueda sostener de manera equilibrada contablemente, porque es deficitaria. Eso lo sabe toda Europa. Tanto terrestre como subterránea, son todas deficitarias, pero ni el agua ni la basura tienen por qué ser deficitarias, además de la economía circular, porque hay muchos retos y muchos desafíos. Acordaros con el agua, con que el agua no acaba en el fregadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, con la subida que imprimimos cuando llegamos, que fueron subidas de actualización, que chirriaron, pero había que actualizar aquello, pues nosotros equilibramos las cuentas de las empresas, las dos. Tanto Emproasa, que es la que estaba más complicada, como Epremasa. Bueno, el año pasado no subimos las tarifas de ninguna de las dos, porque no hubo mayoría suficiente, y nos encontramos que este año llevábamos una subida de tarifa en Emproasa del IPC acumulado, es decir, el IPC del año 2025 con el 26, ya está, eso es lo que pedíamos, el IPC acumulado. Y en Epremasa íbamos a un equilibrio salarial que suponía una subida de tasa de 17 puntos, es decir, buscar un equilibrio más justo de todos los trabajadores, que son casi 300 trabajadores. Eso es una propuesta que teníamos perfectamente pactada con los sindicatos. Y dependíamos de una subida de esas tarifas. Que esas tarifas, en el caso de haberse llevado a cabo, suponía 2,60 euros al mes. Fijaros
lo que eso costaba al mes para recoger la basura. No se pudo aprobar, no se aprobó. ¿Cuál es la situación de la empresa? La pérdida de las empresas se va en el 2026 a 6,7 millones de euros. Volvemos otra vez en EPREMASA a pérdidas. Pérdidas que no tienen que haber sido si llegamos a aprobar esa subida de las tarifas. La aportación de las... Aquí se pone aportación compensatoria, que son aportaciones al funcionamiento, no a las inversiones. Al funcionamiento este año colocamos 2,7 millones para inyectar a la empresa en su funcionamiento. El año 23-25 de que estamos aquí, nosotros hemos inyectado a EPREMASA, la Diputación, la Hermandad Matriz, que no tenemos por qué, porque son empresas que pueden perfectamente convivir con buenos ingresos, gestionando bien el gasto y sobre todo no aceptando proyectos a pérdida. Por el hecho de ser pública no quiere decir que tú te quedes con el traspaso de todas las pérdidas que sean absolutamente inconcebibles desde el punto de vista contable. Y hay que ser economistas, ¿no? Y lo que no podemos estar aquí abriendo los brazos y a pérdida, a pérdida, a pérdida. No, no, las empresas tienen mucho futuro y las públicas tienen también mucho futuro. Pues la aportación 23-25 ha sido de 10 millones con 7 millones. 10 millones 75. 10 millones. Uno, en inversiones fueron 6 millones que se están realizando ahora desde la Diputación, no de la propia empresa. Y 4,5 millones a funcionamiento. Fijaros lo que supone no estar actualizado en tarifa. Tú con las tarifas lo mínimo que tienes que garantizar, lo mínimo es el funcionamiento. Las inversiones se pueden buscar de Europa, te la puede dar Diputación, porque todos somos una casa, pero por lo menos, para que el circulante sea equilibrado, tú tienes que garantizar el funcionamiento de la empresa, los gastos de las nóminas, porque lo último que yo voy a dejar de pagar, y eso lo sabe hasta mi hermana, son las nóminas. Son las nóminas, eso es de sentido común. O sea, yo no voy a dejar de pagar una nómina. Antes hago cualquier cosa y así lo hemos demostrado en Emproasa. Luego ahí tenéis los datos de EPREMASA, con inyecciones de 10 millones de euros, 6 para inversiones y 4 para gastos de funcionamiento. Emproasa, acordaros la situación de Emproasa, como nos encontramos en Emproasa, en la crisis del agua, de la sequía. Bueno, pues las pérdidas que por no haber subido solo el IPC acumulado, que son 2 años, que eran 2,78 euros al mes en el recibo. Digo, para que veáis lo que se dijo aquí de un atraco al bolsillo. El atraco al bolsillo era de 2,78 euros y la empresa funcionaba. Pues vamos con unas pérdidas parecidas a EPREMASA. Emproasa va a cerrar unas pérdidas en el 2026 de 6,4 millones de euros. Estamos orientando ya a la empresa en la senda del desequilibrio financiero y la perspectiva de quiebra técnica. La aportación de las compensatorias, 2,7 millones de euros a las dos, en este presupuesto. Luego, para que vean lo importante que es este presupuesto, inyectamos otros 2,7 millones de la Diputación a las empresas. Entre el año 23 y 25, los cordobeses tienen que saber que nosotros hemos inyectado a Emproasa para su supervivencia 60 millones de euros. De los cuales 37 son inversiones, obra hidráulica, y 22 a funcionamiento. Eso no se puede consentir, eso en cualquier manual público de gestión pública es absolutamente inconcebible. Lo mínimo que se despacha anualmente en la subida tiene que ser el IPC. Si no actualizamos el IPC en las nóminas o en las empresas, las nóminas pierden poder adquisitivo y los trabajadores son más pobres y las empresas pierden ingresos fijos y entran en una deriva de quiebra técnica. ¿Por qué? Porque el circulante merma. Entonces tú tienes que tener garantizado ingresos fijos y es la estructura operativa de la empresa. Entonces hemos dejado caer otra vez, una vez que la tenemos equilibrada, otra vez volvemos a la senda de las pérdidas, otra vez volvemos a la senda de la aportación de la Diputación, que como digo este año supera los 5 millones de euros. Entonces vamos a esperar remanente porque yo no puedo, y ahora mismo tengo serias dificultades de aportar mucho más presupuesto al presupuesto de las empresas.
porque intervención me puede decir a mí que yo no puedo estar encadenando todos los años recursos para sostener a empresas públicas que tienen que sostenerse ellas de manera propia. Pero bueno, el ayuntamiento lo hicimos y lo estamos haciendo aquí, pero tenemos que acostumbrar a las empresas que sean ellas las que generen sus propios ingresos, independientemente de que tienen que estar mejor gestionadas, eso no cabe duda. Pero para que sepáis que este es el motivo de mis lágrimas. Si nosotros hubiésemos seguido con una subida absolutamente actualizada del IPC y en el Premasa hubiésemos corregido unos desequilibrios salariales que estaban ahí, que están ahí, que tenemos que corregir, con subida de 2,60 y 2,78 euros, estaremos hablando ahora mismo de dos empresas absolutamente equilibradas que están haciendo una labor absolutamente increíble, que son muy buenas empresas y con las expectativas que tenemos nosotros de inversiones podríamos hacer grandes obras transformadoras tanto en materia de medio ambiente como en agua, con el ciclo integral, con el reciclado. Aún así, la Diputación en remanente va a volver a inyectar recursos tanto para recogida de basura como para agua. Los remanentes se van a incorporar para, como digo, agua y basura y bomberos, que son las prioridades que tiene la Diputación en materia de servicios públicos de calidad. Y lo haremos en inversiones. Eso es lo que tenía, no hay ningún cuadro más, ¿no? Ya está. Bueno, pues no sé si he sido muy denso, hemos sido muy densos, pero bueno, esas son las grandes cifras del presupuesto y nos estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y vamos a intentar, pues, hablarlo con los grupos, intentar buscar un acuerdo con los grupos que planteen sus aportaciones. Ahí yo creo que en este presupuesto tiene cabida todo el mundo, porque son presupuestos con mucho sentido común, que parten de una realidad, de una urgencia y de la necesidad de prestar unos servicios básicos de calidad, que lo estamos haciendo y nos sentimos muy orgullosos por las empresas que os he comentado y por supuesto de seguir transformando la provincia de Córdoba, que los niveles de ejecución en la transformación de la provincia de Córdoba son absolutamente, yo creo que ejemplares. No creo que haya una diputación ahora mismo en Andalucía que tenga los niveles de inversión que tiene la Diputación de Córdoba. Fijaros las cifras, los 50 millones que tenemos de más en el presupuesto se vuelcan en los servicios de calidad y muy especialmente en las inversiones, porque el salto cualitativo de fomento, infraestructura, carretera, planes provinciales de obras y servicios es absolutamente notorio, ¿no? Por eso estamos muy orgullosos de estos presupuestos, donde tienen cabida todos los grupos políticos, porque son presupuestos, como digo, sensatos, muy sencillos de entender y que yo creo que dotan de una eficacia y una eficiencia importante a la provincia. Y una cosa que digo siempre, no es un cajero automático, estamos hablando de transformar la provincia, industrializar la provincia y prestar servicios de calidad con un ejemplo que es significativo, 120 millones al manto social, 120 millones de 400, bueno, es el eje también de los servicios de esta Diputación, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y si podéis comprobar, pues lo he comentado aquí, todo lo que son las políticas que contienen IPBS y bienestar social. Yo creo que esto es un discurso que estoy manteniendo en la FEN, y yo creo que está calando. Las diputaciones vertebran perfectamente el territorio, cosen pues descosidos que se generan en el territorio, contribuyen a la cohesión territorial, contribuyen a la industrialización. El otro día dábamos un dato en el desayuno, 46.000 empresas en la provincia de Córdoba. Yo no digo que la Diputación las haya creado, pero sí me siento muy orgulloso de que se están sentando las bases con nuestro granito de arena a tener una provincia infinitamente mucho más industrial. Y la clave de la industria es que se ensancha el tejido productivo y eso es una muy buena noticia con desafíos tan importantes como la base militar, como el hidrógeno verde y con perspectivas que se abren ahora. Por ejemplo, si el 16, que fue ayer, nos conceden las dos grandes autopistas de energía, eso va a ser una palanca de desarrollo para la zona norte increíble y os lo voy a demostrar en un año. Eso va a ser increíble. Y si no somos capaces de acordar ya de forma definitiva, después de 4 años de sufrimiento, de incomprensión y de falta de consenso, la conexión, la colada Sierra Bollera, estamos hablando de la palanca del agua, palanca de la energía, palanca del agua,
Me quedo con eso, fijaros, no reivindico la 432, que es vital, pero si somos capaces de que nos escuchen el tema de las alegaciones para el plan de energía en el horizonte 2030, tenemos motivo para estar muy orgullosos, porque eso es una palanca auténticamente de desarrollo, igual que el agua. Y el agua, si no se conecta con Sierra Bollera La Colada, lo haremos con Puente Nuevo, pero 2 pantanos tienen que estar conectados. Si eso lo conseguimos en el 26, pues yo creo que estamos sentando las bases del desarrollo de la zona norte y, por supuesto, de toda la provincia de Córdoba. Y acabo. Todo esto es para construir los pilares de la industrialización. ¿Algo está pasando ahí? Sí. Qué fuerte. Bueno, ya está. El objetivo es industrializar, además de transformar y prestar servicios públicos de calidad. Y nos sentimos muy orgullosos de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y de las empresas públicas de la Diputación. Quiero acabar con eso, de las empresas públicas de la Diputación, para que no haya ninguna duda. No voy a privatizar nada. Haremos lo que tengamos que hacer para mantenerla en escenarios muy complicados y muy poco correspondidos, ¿no? Pero el sentido común apuntaba a que hiciéramos un esfuerzo en las tarifas, no lo hemos hecho. Anoche acabamos a las 9:30 de la noche en cuadrar esos presupuestos, en intentar colocar partidas para sacar adelante este presupuesto que sí garantiza que esta Diputación, que tanto hace por la provincia, siga haciendo sus deberes.